¿Sí? François, retomamos. Este segundo aparte, François va a trabajar sobre el cuadro de Durero que está en nuestra página web y lo llama Una interpretación temprana de la melancolía en el arte. Hacemos igual, yo 5 minutos antes del tiempo de coloquio te aviso. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería concluir un poco más la exposición porque si no el vínculo no podía pasar tal vez muy bien entre las tres partes, ya que Sí. sí. Lo que estaba diciendo, citando este caso, que en este delirio melancólico, lo que es la evocación significante o lo simbólico no interpreta al sujeto, es tachado, borrándolo de su sinsentido. Y para situarle en la economía inconsciente del Witz. La evocación permanente de su apellido giratorio que puede hacer sonreír, nunca no le atrae en chiste. Así que hay una ineficiencia total del simbólico. Pero vemos que hay una significación de su nombre, de su apellido, nombre-apellido, que está funcionando diferente del nombre del padre. Su nombre no funciona como, por ejemplo, el nadie que Ulises dirige a Polifemo, que es la clave significante que permite a Ulises de escapar de la bodega donde estaba gozado por el cíclope. El nombre de este sujeto no es nada de nadie que le permite de escapar. Al contrario, ese nombre le hace dar vueltas y vueltas, rodeando, rodando, antes de matarlo. Así que está totalmente en la bodega del cíclopo, rostizado por el cíclopo y ilustrando tal vez la sombra del objeto que cayó sobre el yo. Así, podemos decir que esta evocación de su nombre, que salga de su apellido, puedo decir, que salga por todos los poros del real, en lugar como de funcionar como términos de ficción, que la ficción que es el efecto de lo simbólico sobre el real, y en lugar de crear una barrera al goce, la barrera al goce es lo que conduce al objeto, a la sorpresa, al sinsentido del chiste. Al contrario, todo contiene un núcleo de certeza que certifica y congela al sujeto en el horror y en la abyección de su ser. Su apellido, en vez de hacerlo irrealizado en lo simbólico, vuelve a lo real. Nada que ver con el nombre del padre, que hace salir al sujeto del poder de goce de su nombre, como lo demuestra Lacan en la instancia de la letra en el inconsciente. En lugar de producirse como un sinsentido en lo simbólico, está, como lo hemos visto, lleno de sentido en lo real, en una función de rueda rotatoria, rostizándolo, que solo puede ofrecer a este sujeto dolor y vértigo de existir. Si los significantes de este delirio melancólico no hacen reír al sujeto que los enuncia, es porque no pueden funcionar en el absurdo de su equívoco. Por el contrario, si sorprenden es porque tocan el sujeto de su interpretación, que no es más que la precipitación en un tipo de
univocidad. No es el equívoco, pero en el unívoco, en la univocidad imaginaria de los sentidos. ¿Ah? Y, eh, y no es un lugar de un juego, de una bufonería que podríamos escribir como un juego de significante, de un conjunto de significante en el habla, en la charla, ¿eh? Se convierten por el sujeto como en un conjunto, como está diciendo, este conjunto que me cayó sobre mí, ¿eh? Está diciendo ese sujeto exactamente. Literalmente, ¿eh? Una colección de palabras imperativas superioicas, ¿eh? Que podríamos notar es uno, que no son significantes destruidos, ¿eh? De los simbólicos y que marcan el sujeto como una escritura, ¿eh? Es diferente y que le asignan de aparecer sin mucha demora, ¿eh? Podemos decir, al asesinato de la cosa en que se ha convertido, ¿no? En su reto real. Y para concluir este caso y esta temática de la caída de la suplencia, de la melancolía, podríamos decir que en el melancólico el defecto de la negativización del goce se traduce por esta certeza de la culpa que se imputa a sí mismo y que combate a través de su suplencia la que llamó Tellenbach typus melancholicus, ¿eh? Es suplencia que realiza no un delirio como el paranoico, pero una forma socialmente apreciada y cumplida de delirio suplendo a la ausencia del nombre del padre. ¿Eh? Delirio que finalmente si decimos así que el premelancólico con su actitud social tiene su suplencia, el equivalente del delirio paranoico, podemos decir que al final su delirio es más fuerte cuando está bien, porque es la caída de suplencia, de la suplencia que provoca la crisis y el stupor mélancolique. Hein, et que a partir de este momento que la imposibilité de actuar del sujeto hace tan visible como el sujeto está preso del goce en su cuerpo, que se ha vuelto inerte, petrificado, y despojado del efecto del significante que normalmente da gracia y ligereza en la vida. Así, para concluir este caso con la cuestión del nombre y con la suplencia. Este tiene mucho a ver con la cuestión de la metáfora paterna, como el desarrollo Lacan en los escritos, en la esencia de la letra del consciente, cuando hace el comentario del poema de Victor Hugo que se llama Beaux endormis. Si tenemos el tiempo, unas cuestiones, podremos exponerlo un poco, pero ahora vamos a pasar a la segunda parte de la exposición, que es una parte con un poco de imágenes, ¿eh? Y que se trata que trata un poco de la cuestión de la melancolía a través de la pintura y peculiarmente a través de la obra de un pintor grabador que se llama Durero. Tengo que compartir la pantalla, me ocupo de esto. También lo tenéis en la página web de Umbral. El cuadro está en la presentación de la sesión de hoy con François. Así. Alors, un instant, por favor. Bon,
podemos ver, desarrollar tal vez un poco la cuestión de la melancolía a través de la pintura y a mí me impresionó mucho este cuadro que es una grabadura sobre cobre de Durero que se llama Melancolía 1. No sé por qué se llama 1, porque si hay una Melancolía 2 o no, no sé. Bon. Albrecht Dürer estaba un mente muy abierto, muy curioso. Este hombre dijo que la pintura era un mal melancólico, interesándose por las matemáticas en otras cosas y en particular por la geometría, peculiarmente por la geometría. En 1525 publicó un manual de geometría práctica cuyo título completo original es Instrucciones para la medida, las reglas y el compás, las líneas de planos y cuerpos sólidos recopiladas por Alberto Durero e impresas con las cifras correspondientes al uso de los aficionados al arte en el año 1525, en el que se dan en particular numerosas construcciones prácticas de ciertas figuras en las que se encuentran los polígonos regulares. Así que Melancolía 1 de Durero es parte de una serie de grabados en cobre que muestran primero Adán y Eva en el paraíso, después el caballero, la muerte y el diablo, y antes de la melancolía, San Jerónimo en su celda. Vamos a ver la serie de estos cuadros para llegar a la melancolía, para llegar a Melancolía 1. Aquí vemos donc Adán y Eva en el paraíso. Podemos decir que es casi sin geometría, porque vemos Adán y Eva en un tiempo de armonía, que será rota por el pecado original, una armonía religiosa traducida científicamente en una armonía de las 4 humores fundamentales, que se ve en la convivencia pacífica de los animales que representan estos 4 humores. El gato por el temperamento sanguíneo, el conejo para la bilis amarilla, el élan detrás para los melancólicos, lo vemos que más oscuro por la bila preta, y el buey por la linfa, la flema, el buey detrás de Eva por la flema. Tras este momento del pecado original, el equilibrio entre los 4 humores se romperá porque vemos el serpiente, estamos al tiempo antes del pecado original, donc justo al momento antes. Y este va a provocar después el desarrollo de otras figuras de estilo de vida que Durero había mostrado a través de otros grabados. La única referencia a la perspectiva creo que vemos bien en este cuadro, con este animal un poco diabólico, que es una cabra arriba de la montaña, que ustedes pueden ver, que muestra que la maestría en la geometría de Dürer. Si borramos la cabra, no tenemos nada de geometría visible en este cuadro.
es muy interesante de ver que en el paraíso no había geometría. Estaba un tiempo de antes de lo significante, en verdad, porque creo que la geometría es también una alegoría de la irrupción del significante en la vida humana. La segunda, donc, el segundo cuadro se llama Caballero, la muerte y el diablo, 1513. Y este cuadro es considerado como la imagen del cristiano humanista. Su propósito es claro, en la perspectiva remota de una remota ciudad de la virtud que vemos arriba del cuadro, en el lugar de la cabra que vimos en el primer cuadro. Spanovsky, que es un crítico de arte muy conocido, que hizo este comentario, lo vemos, este caballero con su armadura, que es una armadura espiritual, que es seguro de su camino, protegido del diablo por su armadura espiritual, y parece indiferente frente a la tentación diabólica de un lado, al miedo de la muerte, porque vemos, creo, un cráneo aquí, ¿no? No sé. Y cosas que lo desafían, sigue su camino de manera recta, y es sin duda una armoniosa representación del temperamento sanguíneo, ilustrado por el perro que vemos corriendo, que está acompañando al jinete. Pero esta ciudadela de la virtud que vemos arriba, donde podemos imaginar que vive la mujer de los sueños de este caballero, con un tipo de amor cortés, muestra a través de la distancia la diferencia de altura, porque el caballero está al nivel del suelo y la ciudadela de la virtud, el lugar de trascendencia mucho más alto, la estructura del objeto del deseo, buscado en el lugar del ideal, y este objeto del deseo dirige, maneja las acciones de este caballero, de este hombre. Creo que así que vemos como Dürer usa la geometría para hacer pensar una situación, y está usando la perspectiva para hacer entender a la gente de qué se trata en su cuadro. Dürer había la costumbre de presentar los cuadros juntos. Bon. Seguimos con el tercer cuadro, con el desarrollo de la geometría. Vimos que el primer cuadro estaba casi sin geometría. Aquí vemos la geometría usada para subrayar la distancia entre el hombre de la tierra y el ideal que está en el cielo. Es hecho de esta manera, que es un desarrollo del espacio geométrico, pero vemos que se ubica en un tipo de caos bastante fuerte, con símbolos diabólicos que rodean y que están sin geometría. Es un momento intermediario después de la caída del ser humano y con la irrupción del significante. Ahora vamos a llegar al momento donde el ser humano puede identificarse con con este ciudadela de la virtud, con el tercer cuadro, que se llama San Jerónimo en su celda 1514. Podríamos decir que aquí estamos frente a una exposición
de geometría, con una maestría total del uso de la geometría para dibujar este cuadro. Todo este cuadro es hecho de geometría, del piso al techo, de las ventanas al interior, y, y, y vemos así la representación de un orden del mundo totalmente sostenido por la geometría, que funciona a la perfección. Bon, este grabado ilustra la vida de San Jerónimo en el mundo espiritual de la contemplación divina. Este grabado ilustra el ideal de la virtud religiosa. Donc, ¿qué vemos? Vemos un dormitorio que es una auténtica celda de un monje. Y la ventana parece estar la ventana de un claustro, y vemos el reflejo de los vidros, y así que vemos la perfecta geometría, la maestría total en las sombras de todo el lugar. El rayo de sol que ilumina el interior hace que la calavera que vemos aquí se queda perfectamente iluminada. Y estaba un tipo de ideal de vida por Durer. Vemos aquí también como los humores están en un tipo de armonía, porque vemos el milagro que un león se queda tranquilo cerca del perro, que duermen tranquilo uno con el otro, con una de las patas del león tocando el perro, un tipo de resto de paz y de acuerdo. Y vemos el santo trabajando en el fondo, completamente absorto y disfrutando de una felicidad. Vemos el goce que está saliendo de su cabeza con la luz que está saliendo, la goce divina, y está gozando de una felicidad que cualquier persona podría desear, y está rodeando de todo que le gusta, animales, libros, y la cercanía de Dios. Podemos decir que este espacio podría parecer milagroso, es la representación de un milagro, porque la presencia del león es una representación de un milagro en este cuadro. Lo que Durero permite mediante este uso estricto de la geometría, que transforma la perspectiva del espacio en una unidad perfectamente lógica, racional y comprensible. Las proporciones de la habitación son el efecto de una operación matemática. Y tenemos la impresión de proximidad del santo, es porque Dürer hizo una distorsión de la geometría, y que es como si el santo estaba solamente a 1 metro de nosotros, como organizó la geometría, el punto de fuga dentro de esta imagen. El espectador se inserta un espacio menos
se siente menos alejado, se siente muy cerca, incluido adentro del cuadro por esta distorsión de la geometría. Así que el sujeto es verdaderamente que el espectador se vuelve al mismo tiempo un sujeto de la geometría, totalmente incluido en la geometría, que es al mismo tiempo santidad de Dios, que al mismo tiempo la luz de Dios, porque las líneas de las geometrías vienen del sol, que ilustran la luz espiritual que está alumbrando el santo. Aquí ustedes pueden ver los instrumentos clásicos de Renacimiento, ¿cómo se llama? Cosas de arena, un reloj de arena, no sé cómo se llama. Vemos este cráneo aquí, que significa ¿cómo se llama? La vanitas, que es un instrumento para pensar la relación con Dios, sabiendo que todo no se pasa al nivel de la tierra, pero que se pasa al nivel espiritual. Así que la presencia de la vanitas es una cosa muy importante, con muchos detalles que cada uno tiene su interpretación, pero creo que hice le he dicho el esencial, al menos lo que conozco. Sí. Y ahora entramos en una otra dimensión del proceso de la geometría. Vimos así que se pasó una cosa. Al inicio del paraíso no había geometría, solo un puntito diabólico. Después ese puntito diabólico se vuelve un punto más divino, con la ciudad de la virtud, con el caballero, la muerte y el diablo. Y después la luz de la geometría, estaba la divinidad inundando el mundo, y ahora hay un proceso terrible que acabó. El sujeto tiene una destrucción terrible, porque es este cuadro que se llama Melancolía 1, que es una descripción de una figura alegórica de la geometría. Es decir, este anjo que vemos caído aquí es la alegoría de la geometría. Y la geometría que estaba el conocimiento el más respetado de la época de Dürer, como lo ha señalado el mismo Dürer, pero aquí esta geometría que no es una geometría gloriosa, es una figura de degradación, de caída, de pérdida. Esta criatura alada se vea muy pesada. Es poco probable que las alas de esta criatura sean de alguna ayuda para hacerla volar. Es posible. François, estamos sobre la hora, pero tal vez quieras terminar con el cuadro de Durero, ¿no? Sí, estamos sobre la hora de qué? De empezar el coloquio, pero pero tómatelo para terminar este cuadro, me parece mejor. Sí, tengo ¿ah? Alors, lo que es importante aquí es así que vemos que la geometría que estaba gloriosa aquí tiene una operación de no funciona, como el melancólico no puede funcionar al lugar del significante. ¿Y por qué no funciona? Porque se encuentra con cosas que no puede pensar.
Es lo que importa, que es que lo más importante en este cuadro. Ustedes pueden ver cosas que la geometría de la época de Dürer no puede pensar. Vemos, por ejemplo, una cometa. Los movimientos de la cometa estaban totalmente desconocidos, meteoros que no pueden interpretarse. Vemos la agua que está inundando la tierra. La gente no entendía cómo funcionaban las mareas. Nosotros que estamos mareados, entiendo bien esta cuestión. ¿Ustedes se acuerdan del título del libro de Dürer sobre los polígonos regulares? Que está viendo la geometría, está mirando cosas que no puede calcular de ninguna manera, que no puede resolver. Aquí es un polígono irregular. Es imposible para ella de resolver la enigma de este polígono. Y todo está muriendo. El temperamento sanguíneo con el perro está muriendo. El angelito que da la inspiración está muriendo. Y todos los instrumentos del saber no tienen ninguna eficacia frente a este hueco que invade el espacio de la geometría. Así que vemos una escala, no sabemos de dónde sale y de dónde va. Todo está parado en un caos que es el caos de la melancolía, al momento que el sujeto pierde su capacidad de pensar, al momento que un espacio impensable está haciendo su invasión, un espacio de sombra, y vemos verdaderamente la proximidad de la sombra, que es la parte izquierda del cuadro, y del sujeto, del yo, que está un yo performático de la geometría, que está a la derecha. Así que creo que en este cuadro hay una anticipación bastante genial de la psicopatología, de la melancolía, que se puede fácilmente describir. Bueno, podemos ahora entrar en el coloquio. Entonces, Gisela y Graciela, Gisela primero y luego Graciela, tenéis la palabra. Gisela Bollio, ¿estás? No te veo. Gisela, no tiene sonido. No sé, creo que Gisela... Un segundo. ¿Ahora sí? Sí. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Y François, muchas gracias por la presentación. Cada vez que escucho algo que trabajas sobre esto, se me abre el oído, la oreja, respecto de otra cosa. Así que por eso te lo agradezco. Quizás no tenga mucha conexión mi comentario pregunta ahora, porque trabajaste esta cuestión en relación al arte, pero viene del espacio anterior. Cuando mencionaste la cuestión de la culpa, de la manera también que lo circunscribiste, ¿no?, en relación al melancólico y con los comentarios que luego fueron deviniendo, me hizo pensar que también es interesante la cuestión en relación a la transferencia, y me gustaría saber cómo lo pensás, a la situación transferencial, cuando la culpa no es... cuando la culpa no necesariamente es algo que refiere el melancólico, sino algo que, propicia producir en quien lo escucha. Hablo lento para que François pueda seguir el castellano. Que en esto que decían en el ejemplo, por ejemplo, que traía Laura Chacón, bueno, pero no ve que al final no lo puedo hacer, no lo sé hacer. Es decir, produciendo en el otro esta sensación de que está siendo
recriminado por algo, ¿no? Es decir, mostrando su condena. Me parece que en esta identificación al resto, como bien mencionabas, la culpa bien puede ser un efecto que se produzca en quien lo escucha, ¿no? Y eso, digamos, me parece que requiere una posición muy particular y específica en la transferencia, justamente para no ser cómplices de eso, ¿no? Porque esto, ¿lo entendiste? Gracias, a ver, ya me dirás qué te parece. Graciela, ¿puedes autorizarte a hablar? Bueno, un poco conecto con lo que estaba diciendo Gisela, y pienso que esta diferenciación que hace François es bueno, buenísima sobre el periodo intercrítico y las crisis. Y en el periodo intercrítico, la cuestión de la suplencia, esto y lo que decía Gisela, de que el analista, el que escucha, no sea cómplice, sin embargo, es como que hay que ser cómplice, porque es una suplencia que no hay que desmontar, ¿no? Es completamente lo que, me parece lo que decía François, de hacer un programa. Hacer un programa significa comprender que él necesita ese orden, que el paciente necesita ese orden. No sé si el hecho de que necesite ese orden y ese programa es digamos, un signo para el diagnóstico, porque a lo mejor es lo contrario en el caso en que a veces he comentado en el grupo de una paciente que no sé si es melancólica o no, que me pide un programa. A lo mejor si pide un programa no sería melancólica. Y luego le quería preguntar sobre el otro aspecto, ya en el momento de la crisis. Supongo que es aconsejable la medicación. Sí. ¿Sí? Y que Está entonces... consejable, no entendí consejable, tradúceme. Aconsejable. Sí, claro. Sí, claro, Sí, claro. sí. Con evidencia, sí. Sí, Vale, bueno. sí. Ya está mi pregunta sobre la complicidad o no y Sí. la suplencia. Sí, sí. Bueno. ¿Quieres responder, François? Sí, bon, estoy de acuerdo con Gisela y Graciela sobre la cuestión de la complicidad. Bon, no hay que hacerse cómplice de la culpa, pero hacerse cómplice de la suplencia. Pero la suplencia, al final, es cómplice de la culpa. Es la complicación de la cosa. Pero cuando el sujeto está en la enfermedad, al momento que está en su delirio de culpa, es la situación clínica la más difícil, porque el sujeto está hablando y estamos testigos de lo que es una queja, que el sujeto se pone a hablar en nuestro lugar y condenándolo. De una cierta manera, el sujeto no retira la palabra. Y a este momento hay que intervenir y decir cualquier cosa, porque de toda manera es totalmente inaguantable de dejar un sujeto maltratarse a este punto. Pero no tiene, en mi experiencia, no tiene un verdadero efecto. Yo creo que lo que tiene el más de efecto es la ritualidad, la ritualización del encuentro, de pasar al acto, de poner actos de la vida, que como organizar una otra sesión
y organizar cosas que el sujeto tiene que hacer, como lo he dicho anteriormente, seguir del lado de la letra un programa, una cosa hecha de letra. Es diferente de un sistema significante. ¿Estamos? ¿Ok? Creo que es de este lado, porque es la solución del sujeto, la suplencia. Al momento que el sujeto tiene su enfermedad, tenemos que tener un programa muy sencillo. Por ejemplo, la hospitalización es un buen programa, porque al menos el sujeto se identifica con un enfermo y hace las cosas de un enfermo. Se pone en la cama, levantarse, tomar las drogas, ir a comer. Yo estoy contando lo que está pasando en el hospital. Y así estamos aliviando el enfrentamiento del sujeto con el imposible, lo que vemos en este cuadro de la geometría, de ver el sujeto intentar de resolver lo imposible de resolver con su propio sistema de pensamiento. Imposible de resolver un polígono irregular al momento que tenemos las leyes del polígonos irregulares. Imposible de tratar en forma de perspectiva un arco iris. No estaba posible en esta época. Y se ve también en esta piedra el reflejo de una calavera en este cuadro, a la superficie de este polígono irregular. Tiene un significado de muerte por el sujeto. Es así, que bueno, lo siento, pero que no hay como decir, una manera de salir de la melancolía con un chiste, con el equívoco. Estamos en el lugar de la universidad, y el equívoco maltrata la suplencia del sujeto, maltrata la manera que el sujeto tiene que suplir su propio hueco. Hay dos manos pedidas, estoy apuntada yo y luego Marcelo. A mí se me juntó muy bien esta segunda parte con la primera parte, sobre todo cuando dijiste todos los instrumentos del saber no tienen eficacia. Me pareció muy interesante porque esta cuestión del último durero, del último cuadro, que por cierto, quería comentar que el San Jerónimo y el Adán y Eva están en Madrid, en el Prado. Se pueden ver, y bueno, el de Adán y Eva es absolutamente maravilloso. Bueno, a lo que iba es que yo tengo bastante experiencia clínica en la consulta privada con algunos melancólicos, y a mí me fue muy útil trabajar este tema con François, porque pude pensar qué era lo que yo estaba haciendo con esos pacientes. Y una de las cuestiones que estaba haciendo era entrar en sus listas. Es decir, bueno, en primer lugar, decirles siempre que me podían llamar absolutamente a cualquier hora. Y esto ha sido literal. Yo tenía una paciente que a las 3 de la mañana me llamaba, yo era mucho más joven, pero me llamaba por teléfono para decirme que estaba en el balcón a punto de tirarse. Y hablábamos, no sé, una hora, hasta que, bueno, entraba, bajaba la persiana y se volvía a acostar. Entonces, bueno, este recurso de que en cualquier momento el analista va a estar ahí para escuchar, porque es del orden de la muerte lo que el pasaje al acto, ¿no? Y la otra cuestión es esta de entrar en sus listas, ¿no? Y cambiar algo así como el orden de las listas torturantes
en listas del orden, yo no diría del chiste ni del significante, pero de algo más alegre. Sí, Algo ligero. de lo... ¿eh? Más ligero, sí. Sí, son algunos recursos que veo que muchos años, muchos años de análisis y pacientes medicados, nunca entré en la cuestión de la medicación y hay momentos en que se rebaja la medicación, momentos en que se sube la medicación, eso lo dejo totalmente del lado del psiquiatra. Yo te voy escuchando y hablas de melancólico y premelancólico, y me gustaría que puntúes cómo estableces esta diferencia y qué piensas de este tipo de intervención clínica que acabo de comentar. Doy la palabra a Marcelo. Marcelo. Ponete el sonido, Marcelo. Sí, ya está, ya está. Ahora yo estoy, ¿no? Sí. Justamente escuchando lo que decía Laura, esta disponibilidad del analista, esta presencia, digamos, mucho más allá de lo que es la presencia habitual, ¿no es cierto? Me hace pensar en dos cosas. Una, un caso, yo me acuerdo que participé del congreso de la Fundación que hicimos en Barcelona hace unos años y me tocó porque yo traté este tema y estaba en la misma mesa con Claire Gilly, que presentó un caso justamente de melancolía trabajado por ella. Y en el caso uno lo que percibía era que esta mujer durante años había estado en esa posición de disponibilidad justamente, y que además no le cobraba, hasta que el paciente, después de un tiempo más bastante prolongado, empezó él a pagar, ¿no? Empezó él a pagar. Y todo eso era producto, digamos, de un cambio también a nivel general, subjetivo, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo planteé la cuestión y digo, bueno, entonces, ¿no se tratará de generar o de crear una deuda? Es decir, que en la transferencia, esa nueva relación inédita para el sujeto, puede generar una deuda que le permita salir, digamos, de esa posición, digamos así, en la que está encerrado en su melancolía, ¿no es cierto? Y entonces, y ligo esto con la pregunta que te quiero hacer, si no piensas que el analista durante bastante tiempo ocupa el lugar de lo que Lacan llama el síntoma analista, ¿no? El analista síntoma. Adelante, François. Sí, bueno, Laura, sí, hay que estar lista para las listas, si te entendí bien. Estoy de acuerdo con tu proposición. Tener en cuenta el peligro que corre el sujeto, sí, que lo sabemos, que no son sujetos de bromas, y que se puede acabar la vida de un golpe. Y la verdad, al momentos que no imaginamos. Sí. Sobre las listas, es una cosa que tiene su interés, bon, porque al momento que el sujeto está en la crisis de melancolía, no está premelancólico. Cuando hablo de premelancólico, como me preguntaste, yo hablo del sujeto cuando está sosteniéndose en su vida bien. Okay. Mismo, no, sí, Okay.
es el momento intercrítico. No hablo del momento de entrada en la crisis de melancolía antes de entrar totalmente en la crisis de melancolía. Yo hablé de esa manera, pero sí, tienes razón. Tuve una ambigüedad clínica de esta manera de hablar de la diferencia entre premelancólico y melancólico. El sujeto melancólico, el momento que es melancólico, no tiene más listas, no tiene nada. Y así hay que hacer listas posibles. Y pequeñas listas creo que valen para hacer para construir nuevamente una nueva suplencia performática. Y creo que estoy de acuerdo con Marcelo que, por ejemplo, pagar puede ser parte de la lista, ¿no? O sea, puede funcionar como una parte de la lista de vez en cuando. Pero en el delirio melancólico también pagar puede estar al signo que de toda manera tiene una culpa enorme y que nunca podrá pagar lo suficiente para cumplir la culpa. Todo depende de las situaciones, la relación, lo que hace el sujeto del pagamento de este lado. Y sobre las listas, hay que saber que frecuentemente los sujetos que pueden tener una melancolía entran en la depresión al momento que la lista es demasiado grande, al momento que el sujeto no puede cumplir la lista. Y creo que en el caso del sujeto premelancólico, hay que ver las listas del sujeto. Y cuando el sujeto tiene demasiadas listas, hay que prohibirlo de cosas de las listas, porque sabemos que a este momento demasiado va a poner contradicciones entre términos de las listas. Contradicciones le hacen entrar una cadena dialéctica que no puede resolver sino por la caída en la melancolía. No puede computar las contradicciones entre las tareas que se da para vivir y para cumplir perfectamente su yo performático, suplencia, de sentido del orden, de devoción a la familia, el orden profesional, religioso, cualquier tipo de orden que puede organizar la vida. Vale, gracias, François. Guillermo y Montserrat Martel, igual que hicimos antes con Gisela y Graciela, les voy a dar primero la palabra después de la tercera y última parte de François. Paramos ahora, pero menos, 5 o 7 minutos y seguimos.